Hola a todas y todos. Bueno, vamos a dar inicio al segundo video del segundo módulo. Vamos a compartir pantalla. Habíamos hablado ya de del alimento, lo habíamos clasificado. Hemos también hablado en el video anterior de nutrientes, los clasificamos, y ahora vamos a profundizar en los macronutrientes. La idea es dar una idea general de cuáles son y cómo los encontramos en nuestra alimentación, en nuestra vida cotidiana. Empecemos entonces por recordar cuáles eran los macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Habíamos hablado también que la unidad de medida de la energía que brindan los macronutrientes es la kilocaloría. 1 gramo de carbohidrato nos aporta 4 kilocalorías, 1 gramo de proteínas nos aporta 4 kilocalorías también. Las grasas son más calóricas, por cada gramo de grasa tenemos 9 kilocalorías. Y por otro lado habíamos mencionado también el alcohol, que si bien no lo consideramos como un nutriente, en realidad son lo que llamamos calorías vacías, pero debemos tenerlo en cuenta cuando hablamos de la alimentación de una persona, porque puede estar incluido en las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, debemos saber que 1 gramo de alcohol nos aporta 7 kilocalorías. Continuemos entonces, vamos a empezar por hablar del macronutriente carbohidratos, también llamado hidrato de carbono, y muchas veces lo vamos a encontrar en los libros como glúcidos. Bueno, estos hidratos de carbono están formados fundamentalmente por 3 elementos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Son la fuente principal de energía de nuestro cuerpo, para nuestro organismo, y además la fuente de energía más barata, más económica, porque es la energía más fácil de utilizar para nuestro cuerpo, y se encuentra en forma muy abundante en la alimentación. Los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en el hígado, ¿sí? También en la masa muscular, que si bien está formada por proteína, almacena hidratos, hidratos de carbono, pero a su vez los hidratos de carbono, después lo vamos a ver, es la fuente de energía fundamental para los músculos. O puede transformarse en forma de grasa, según sea el caso. Cuando comemos de más, el aporte de energía es muy grande, nuestro cuerpo no desperdicia nada, por lo tanto lo terminamos transformando en grasa, o sea, el tejido adiposo, la grasita que tenemos, ¿sí?, que vamos acumulando a lo largo de los años. Los hidratos de carbono constituyen la fuente energética principal para el sistema nervioso, para los músculos y para las células sanguíneas. Es por eso que nosotros siempre decimos que cuando estamos muchas horas en ayunas, con el ayuno muy prolongado, como mecanismo de defensa, nuestro hígado comienza a movilizar las reservas de glucógeno para proteger el cerebro y los músculos, ¿sí? Porque necesitan combustible para funcionar. Por lo tanto, ese glucógeno reservado en el hígado comienza a ser transformado y liberado al torrente sanguíneo para alimentar esos órganos fundamentales. Bien, dentro de los carbohidratos podemos clasificarlos en carbohidratos simples y en carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los que están formados por 1 o 2 moléculas, ¿sí?, unidas por un enlace. Entonces tenemos los que tienen una sola molécula, los monosacáridos, y los que tienen 2 moléculas unidas, disacáridos. Los hidratos de carbono complejos son los polisacáridos, muchos, ¿sí? Son cadenas largas de moléculas unidas por muchas moléculas de glucosa y fructosa, y son los que se encuentran mayoritariamente en nuestra alimentación. Algunos ejemplos de ellos, dentro de los simples: los monosacáridos tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa. Los disacáridos, la lactosa, por ejemplo, formada por una molécula de glucosa y otra de galactosa, es el hidrato de carbono propio de la leche, la lactosa. La sacarosa, formada por una molécula de fructosa y una glucosa, es el azúcar de mesa, lo que conocemos como el azúcar que colocamos en el café o en el té. La maltosa son 2 moléculas de glucosa unidas por un enlace. Por otro lado, los hidratos de carbono complejos tenemos como ejemplo el almidón y la celulosa.
Simplemente a modo ilustrativo, no es la idea de profundizar en este tema, pero bueno, la representación gráfica de cada una de estas macromoléculas de carbohidrato. Bueno, ¿y dónde se encuentran estos mono, poli o disacáridos? Dentro de los complejos que dijimos que son los polisacáridos, tenemos en los cereales como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el arroz, ¿sí? Y todo aquello que se elabora con estos ingredientes, los panes, las galletas, los fideos. También las leguminosas como las porotos, garbanzos, lentejas, y los tubérculos y raíces como papas y boñatos. Todos estos son alimentos que son ricos en polisacáridos, o sea, en hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simple, ¿dónde se encuentran? En las frutas y en las verduras, en los azúcares, en la miel y en los productos elaborados con azúcares. Por ejemplo, helados, golosinas, refrescos, jugos. Pasemos a otra macromolécula, que es un macronutriente, las proteínas. ¿Sí? Las proteínas están formadas, al igual que los hidratos de carbono, por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero agregan dos elementos químicos más, el nitrógeno y el azufre. Son macromoléculas formadas por cadenas lineales, y esas cadenas a su vez están formadas por aminoácidos. ¿Sí? Así como los hidratos de carbono, sus unidades son las moléculas de glucosa o fructosa o galactosa, en el caso de las proteínas son los aminoácidos. Dentro de los aminoácidos tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo no los puede sintetizar y necesariamente los tiene que obtener de la alimentación, de lo que comemos. Por lo tanto, por eso la palabra lo dice esenciales, fundamentales, porque no tenemos forma de sintetizarlos, de formarlos nosotros. Por otro lado, las proteínas las podemos clasificar también en proteínas de alto valor biológico y proteínas de bajo valor biológico. Se considera que un 30% de la alimentación debiera tener proteínas de alto valor biológico. Las proteínas de alto valor biológico son los que tienen dentro de su composición los aminoácidos esenciales fundamentalmente. Y generalmente las proteínas de alto biológico son de origen animal. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las proteínas entonces? Las proteínas tienen una función estructural y plástica. ¿Qué le llamamos estructural y plástica? Pongamos un ejemplo. Nos lastimamos, nos hacemos un corte, donde luego se forma una cicatriz. Todo ese proceso de cicatrización, de reposición de tejido, tiene un rol fundamental las proteínas. También las proteínas son sumamente importantes en la etapa de crecimiento del ser humano, de las personas o de cualquier otro animal. Tiene función inmunológica, o sea, tiene que ver con las defensas. Función enzimática, tiene función contráctil. La masa muscular está formada primordialmente por proteínas, miosina, actina, todos esos elementos que componen la masa muscular y que generan la función de contracción, son parte de las funciones de las proteínas. Transporte, ¿por qué? Un ejemplo, la molécula de hierro que se encuentra en el eritrocito, para ser transportada por el eritrocito debe ir necesariamente unido a una proteína. Esa proteína es la globina. Esa globina va unida a la molécula M es el hierro. Por lo tanto, este es un ejemplo de la función de transporte de las proteínas. Y por otro lado, aporta energía, pero fíjense lo que dice acá, en circunstancias extremas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a utilizar nuestra reserva proteica como forma de energía, es porque ya utilizamos ya utilizamos toda nuestra reserva de glucógeno y seguramente la de lípidos. Entonces, seguramente estamos en una situación muy complicada y generalmente se da en patologías. Cuando empezamos a degradar nuestra propia reserva de proteína, es generalmente en circunstancias de enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, no debiéramos llegar a esa circunstancia. ¿Dónde se encuentran las proteínas? Bueno, las proteínas de origen animal, tenemos los lácteos y derivados, huevos, las carnes,
cuando hablo de carnes todas, carnes rojas, carnes de ave, pescado, y tenemos proteínas de origen vegetal, cereales, leguminosas, semillas. Este dato es muy importante, que hay proteínas importantes en el reino vegetal, en el caso de las dietas vegetarianas y veganas, donde no hay un consumo de proteínas de origen animal y debemos velar por la salud de las personas que tienen estas características en su alimentación y por lo tanto debemos asesorarlas para que tengan una alimentación lo más variada y equilibrada para cubrir todas sus necesidades en cuanto a proteínas. Y bueno, tendremos que asesorarlos sobre cuáles son los alimentos que tienen, que son ricos en proteínas en el reino vegetal. Pasemos a otro macronutriente. Las grasas, también llamadas lípidos, son compuestos que tienen, que químicamente son muy diferentes entre sí, pero tienen algo en común, que son insolubles en agua. Recordemos cuando en el liceo poníamos en un tubo de ensayo agua y aceite. ¿Qué es lo que sucede? Se forman dos fases, nunca logramos que se unifiquen, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que son insolubles en agua. ¿Qué funciones tienen las grasas? Por un lado, producir energía, y acuérdense que tienen mucho más energía, aportan mucho más energía que las proteínas y que los hidratos de carbono, que 1 gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Tiene una función térmica también. En aquellos animales que viven en zonas muy, muy frías, el panículo adiposo, o sea, el tejido adiposo es muy grueso porque es lo que les permite controlar el frío, ¿sí? Por lo tanto, una función térmica tiene también. Es un componente importantísimo del tejido nervioso y de las membranas celulares, los lípidos. Tiene una función hormonal, también hay muchas hormonas que están conformadas a partir de componentes lipídicos. Tiene también, al igual que las proteínas, una función de transporte, en este caso transporte de vitaminas liposolubles, o sea, vitaminas que se solubilizan o se disuelven, por decirlo de alguna manera grotesca, en grasas o lípidos. Dan textura, sabor y aroma a los alimentos. Siempre les digo a mis pacientes que cuando coman una galletita o un pan muy, muy sabroso, que sospechen de que seguramente es muy rico en grasas, porque las grasas y las mezclas de grasas, manteca, shortening o diferentes grasas, dan sabor y mucho sabor, hace que el alimento sea muy palatable, muy sabroso. Por eso decimos que tiene esa función gastronómica también las grasas. Y por otro lado, regulan el tiempo de vaciamiento gástrico. ¿Qué significa esto? Que aquellos alimentos que están con un contenido graso elevado, o sea, si comemos un plato de alguna preparación que tenga mucha grasa, vamos a tener la sensación de estar llenos, por decirlo de alguna manera, o con sensación de plenitud por más tiempo, porque obviamente las grasas cuestan mucho más el proceso digestivo en el estómago, y el estómago va a demorar mucho más tiempo en liberar el contenido gástrico hacia el intestino. Simplemente a modo ilustrativo, como con los hidratos de carbono, ver cómo son algunas de las moléculas que podemos llegar a reconocer, como el colesterol que le tenemos tanto miedo. Bien, ¿cómo clasificamos las grasas? Una de las tantas clasificaciones, podemos clasificarlas en saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas generalmente están en estado sólido, un claro ejemplo es la manteca, la manteca que tiene colesterol y grasas saturadas. Y por otro lado, las grasas insaturadas, que generalmente están en estado líquido, un ejemplo claro, el aceite vegetal. Y dentro de los insaturados tenemos monoinsaturados y poliinsaturados. Dentro de las grasas insaturadas, los ácidos grasos insaturados, algo que hemos escuchado muchísimas veces, están los grupos de omega 3 y omega 6, están recomendados, ¿sí?, en nuestra alimentación para mejorar o mantener un perfil lipídico adecuado. Y por otro lado están las malas de la película, los ácidos grasos trans, ¿sí?, que en el etiquetado frontal es obligatorio colocarlo, declararlo, al igual que las grasas saturadas y el colesterol, ¿sí?, porque no debiera existir grasas trans en nuestra alimentación. Si bien las saturadas, el colesterol, tenemos márgenes, están permitidos, pero en cantidad, las grasas trans no debieran existir en nuestra alimentación. Pongamos algunos ejemplos de dónde los encontramos.
En las grasas de origen animal, lo que más predomina son las grasas tipo colesterol y los ácidos grasos saturados. Tenemos como ejemplo los lácteos y derivados, huevos, carnes rojas, aves, pescados, con una salvedad, que el pescado contiene a su vez omega 3, que es una grasa, por decirle de alguna manera, grasas buenas. Por eso muchas veces recomendamos que todas las carnes, así como rojas, así como las aves, se consuman desgrasadas, magras, que se les quite la piel. En el caso de los pescados, generalmente sugerimos, recomendamos, que elijan pescados grasos por el contenido de omega 3, que nos va a ayudar a mejorar el perfil lipídico. Por otro lado, en las grasas de origen vegetal, predominan sobre todo los ácidos grasos insaturados. Y allí tenemos todo lo que son los aceites vegetales, los frutos secos, la palta y las aceitunas. Generalmente la recomendación va a ser poco o en cantidades medidas de grasas de origen animal y que haya un predominio de grasas de origen vegetal. Recuerden, en el reino vegetal no existe la molécula colesterol, no existe el colesterol en los vegetales. Bueno, y hasta aquí llegamos con los macronutrientes. En el próximo video, último videíto, el video 3, vamos a hablar de los micronutrientes. Muchas gracias.